¿Qué es este estudio? No es un proyecto de intervención, ¿no? Es un estudio longitudinal que internacionalmente se llama Young Lives, la traducción sería vidas jóvenes, digamos, pero en el Perú le pusieron un nombre un poco más atractivo, ojalá, a ustedes les parezca lo mismo, es Niños del Milenio. Young Lives es un estudio, el tema, digamos, es pobreza infantil, que es por supuesto un tema amplio, ¿no? Como vamos a ver a lo largo de este taller. Y es un estudio longitudinal, estamos siguiendo a aproximadamente 12.000 niños, después les vamos a decir cómo es que esto se subdivide, y son 4 países, Perú, Etiopía, India. Ahora India, por supuesto, es muchos países en uno, entonces ahí lo que se logró es básicamente una muestra de un estado, al norte, que es Andhra Pradesh, y Vietnam. Empezó el 2002, y ahí decía 15 años, pero en realidad nos han dado una extensión uno más, hasta el 2018 vamos a estar dando vueltas. Bueno, en el Perú, GRADE y el Instituto de Investigación Nutricional son los que tienen responsabilidad de llevar adelante el estudio, pero la coordinación general la asumió hace unos 5 o 6 años la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Originalmente no estaba con ellos, pero en fin, hubo ahí una convocatoria pública, un proceso que ganó la Universidad de Oxford, y les podemos contar un poco más de esto después si tienen interés. El financiamiento, para que vean un poco cómo funciona esto también, ¿verdad? DFID es Department for International Development, es la agencia de cooperación internacional, digamos, de los ingleses. Los objetivos: mejorar la comprensión de las causas y consecuencias de la pobreza infantil, y después Mary Penny, que acaba de llegar, les va a contar un poco de la ventaja de los estudios longitudinales. Pero examinar también de qué manera las políticas públicas afectan el bienestar de niñas, niños y jóvenes. Por ejemplo, hay una línea de investigación en el Perú sobre el impacto de Juntos, por lo cual Alan puede contar más a los interesados. Y brindar información útil para el desarrollo e implementación de futuras políticas públicas que contribuyan a reducir la pobreza infantil y juvenil. Tenemos 2 cohortes, ¿se acuerdan que les dije que eran 12.000 niños? Son más o menos 3.000 por país, que se dividen en más o menos 2.000 en la cohorte menor y 1.000 en la cohorte mayor. Entonces hemos ido a las casas de estos niños y ahora jóvenes, el 2002, 6, 9, 13, estamos terminando ahorita lo que se llama la ronda 4 del 2013 y tenemos prevista por lo menos una más el 2016, en realidad es la última, ¿no? Bueno, cuando llegamos la primera vez, los chicos tenían entre 6 y 18 meses, o sea, el 2002, y los mayores tenían entre 7 y 8 años. Un añadido que se hizo a partir del 2007 es un componente cualitativo. Ustedes saben, la investigación cualitativa ha ido cobrando importancia en los últimos años en las ciencias sociales en general. Entonces se elaboró un componente que tenía que ver con recoger las percepciones, digamos, de los niños y sus familias sobre lo que significaba la infancia, la adolescencia, sobre lo que significaba bienestar a partir de las diferentes perspectivas, y hay una serie de informes publicados al respecto. Se ha visitado 3 veces y está prevista la 4ª ahora. Bueno, son cuestionarios, encuestas en hogares, son pruebas, también, y de esto va a hablarles Alan y van a verlo en el taller, se encuestó a representantes líderes de las comunidades para saber un poco más sobre el contexto en el que vivían y no solamente el ambiente familiar, digamos, ¿no? En el caso del Perú, aquí hay un tema de muestra, ya Alan va a hablar después de esto, pero en el caso del Perú se excluyó, como era un estudio focalizado en la pobreza, se decidió inicialmente excluir al 5% más rico, a los distritos más ricos, 5% de distritos más ricos en el país, y hacer una selección aleatoria en 20 localidades, en 14 regiones, para empezar. Esto fue en 2002, y ahora, claro, en la ronda 2, 3 y 4, para ubicar a los chicos, como hay un proceso de migración bastante fuerte en el país, ahora tenemos que ir a todas las regiones, ¿no?
Bueno, son tres grandes temas que en realidad son bien amplios, ¿no? La dinámica de la pobreza infantil, en fin, cambios en los niveles de bienestar, y una de las cosas que uno va notando en los informes de Niños del Milenio, por ejemplo, es que una serie de indicadores socioeconómicos han ido mejorando, y uno podría decir que han ido mejorando para todos. Lo que nosotros no notamos, sin embargo, en general, digamos, haciendo generalizaciones gruesas, es que la reducción, digamos, entre grupos, o las diferencias, las inequidades, se vayan acortando significativamente. Entonces, Niños del Milenio es una de las fuentes, supongo, para ir diciendo con datos que, a pesar del crecimiento del país, nosotros no vemos con claridad que los beneficios se sientan por igual para todos en todas las áreas. La forma en que los niños experimentan la pobreza, esto tiene que ver mucho con el componente cualitativo que les decía, pero también con programas de protección del Estado en políticas públicas y acciones tomadas por las familias, las comunidades. Hay algunos estudios, por ejemplo, de capital social. Les hablaba antes de Juntos. De hecho, hay estudios no solo cuantitativos, sino también cualitativos de Juntos. Natalia Streuli tiene algunas cosas publicadas, y alguien está interesada en ese tema. Y finalmente, todo el tema, digamos, de educación, aprendizaje, vinculado a uso del tiempo y transiciones de vida. Niños del Milenio tiene un fuerte componente en educación, y le vamos a ir mostrando después algunos datos y algunas de las cosas que se pueden hacer. Las encuestas de Niños del Milenio, como ustedes habrán visto, si es que las han bajado en internet, son voluminosas, ¿no es cierto? El tiempo que tomamos más o menos para entrenar a la gente en cómo administrar estas encuestas, esta vez ha sido de 7 semanas, como 7 u 8 semanas, para entrenar a los encuestadores. Eso es, en línea muy general, es una descripción del proyecto. Entonces, todo esto como presentación general. Ok, entonces Alan les va a contar un poco más de la muestra. Primero les voy a contar un poquito cuáles son los principios que se siguieron, que se escogió seguir en los 4 países. Luego les voy a contar qué se hizo en Perú. Lo que se planificó en un inicio, calculo yo que en el año 2000 o un poquito antes, pero más o menos alrededor del inicio del nuevo milenio, era que se quería hacer un estudio longitudinal para entender las causas y consecuencias de la pobreza, y se quería hacer un estudio con un diseño. La muestra puede ser distinta en cada país, el muestreo, pero las encuestas debían ser las mismas en cada uno de los países seleccionados, ¿no? Entonces, lo que se quería en cada uno de estos países es seguir una cohorte de 2000 niños. El número, hasta cierto punto, el tamaño de la muestra hasta cierto punto es arbitrario, pero básicamente era lo que permitía el presupuesto, porque tengan en cuenta que es un estudio de 15 años en 4 países. Y a su vez el número era considerado razonable para hacer estadística, ¿no? Para hacer un t-test, para hacer tabulados. 2000 era un número razonable para poder entender un poco la diversidad de cada país aproximadamente, ¿no? Otra cosa que el diseño que se quería obtener a través del diseño del estudio era que el diseño permita capturar tanto los datos del niño como de su hogar, pero también de su comunidad y de su entorno. Y además, la posibilidad de realizar estudios temáticos dentro de cada una de esas comunidades. En particular, por ejemplo, los estudios cualitativos, que básicamente consisten en hacer encuestas en profundidad con ciertos grupos de niños y con ciertos actores de la localidad. Entonces, con dicho fin, lo que se concluyó fue que lo que era mejor era muestrear clústeres geográficamente compactos, en lugar de muestrear niños dispersos alrededor de todo un país. Primero muestrear clústeres en cada país. ¿Sí? En particular, se optó por muestrear una cantidad reducida de clústeres, y el número escogido fue 20. 20 clústeres era una cantidad pequeña que estaba, digamos, acorde al presupuesto y que te permitía capturar suficiente variabilidad. Era un número pequeño, pero no tan pequeño. Y la decisión de muestrear 20 clústeres llevó naturalmente a la decisión de muestrear a 100 niños por clúster, dado que el objetivo era buscar a 2000 niños en todo el país. ¿Sí? Entonces, ese es el principio general que se siguió en cada país. A veces a los clústeres del estudio se les denomina sentinel sites. Es un término que se utiliza más en temas de salud pública. Y el sentido es un poquito que son sitios geográficos que tú vas monitoreando en el tiempo. Entonces son sentinel site surveillance. Son sitios que tú vas monitoreando en el tiempo. Entonces esa es un poquito la idea de coger 20 clústeres que íbamos a seguir en el tiempo
sobre todo a los niños obviamente que habíamos escogido en cada clúster, así como todas las características del entorno, cómo iban variando en el tiempo. También la idea era que los 20 clústeres en los 4 países debían escogerse considerando dos requisitos. Uno era que los clústeres deberían ser en su mayoría considerados zonas pobres en cada país, donde la definición de pobreza, bueno, era por un lado multidimensional y de alguna manera no se creó una receta sobre qué era pobreza multidimensional, sino que se dejó a cada país que define exactamente qué se entendía por ese término. Entonces la idea era que la mayoría de clústeres, más no todos, sean pobres, obviamente por términos comparativos, ¿no? Porque no quieres, si quieres atender la pobreza tienes que obviamente mostrar también a clústeres, a comunidades que no sean pobres. Y también, si bien no había una restricción por hacer muestreo aleatorio, la idea era que los clústeres seleccionados deberían capturar la diversidad de cada país, ¿sí? Digamos, en Perú, sea que el muestreo haya sido aleatorio o no, deberíamos estar seguros que tenemos que capturar, por ejemplo, grupos que tengan quechua como lengua materna, por ejemplo, ¿no? Porque es un grupo étnico importante del país. De la misma manera, debería ser un diseño que garantice hasta cierto punto pues, que capturemos la costa, sierra y las selvas, zonas urbanas y rurales, ciudades grandes y pequeñas, pueblos pequeños. Entonces, eso era, digamos, lo que se pidió en general, ¿sí? Capturar diversidad del país y sobremuestrear zonas pobres. El equipo de Perú, bueno, los miembros del equipo de GRADE e IEN en ese entonces, a partir de esos lineamientos lo que dijeron fue lo siguiente: ok, vamos a tomar como marco muestral a todos los distritos, inicialmente a todos los distritos del Perú en ese entonces, que era 1818 en el año 2000. Ahora, para cumplir con el requisito de sobremuestrear zonas pobres, lo que se hizo fue, de ese universo de distritos se excluyó al 5% de distritos más ricos según el mapa de pobreza de Foucault desde el año 2000, que básicamente estamos hablando, supongo, de San Isidro, Miraflores, La Molina, quizá algunos pocos distritos ricos fuera de Lima, que se excluyeron. Al hacer eso, bueno, no lo he puesto ahí, pero están los papers metodológicos, al hacer eso lo que te queda, porque tengan en cuenta que bueno, Perú ha dado pasos enormes para reducir la pobreza en los últimos años, pero en el año 2000, si tú hacías eso, del 95% de distritos que quedaban, el 75% aproximadamente eran considerados pobres y el 25% no. Entonces eso nos permitía cumplir el requisito de que el universo, digamos, de interés era básicamente mayoritariamente pobre. Básicamente les muestran, son ubicados los 20 clústeres. Un clúster típicamente es un distrito, aunque a veces hemos tenido que ir al distrito contiguo para completar la muestra. La información que les pongo aquí es información que podemos divulgar, porque un poquito la idea, como ese es un estudio de seguimiento de clústeres, algunos de estos clústeres son bien pequeños. Si les damos el nombre, con la información que divulgamos, ustedes se podrían identificar a las familias, cosa que es algo que no se puede permitir, ¿no? Entonces, no divulgamos todo el detalle de los nombres de estos poblados, a menos que el centro poblado sea muy grande, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Lima, por ejemplo, estamos en San Juan del Lurigancho, Ate, Villa María, eso lo podemos decir porque igual son distritos inmensos. Pero no estamos en todo San Juan del Lurigancho, te lo voy a decir cómo hemos hecho. Bueno, estamos en básicamente todo el Perú, como pueden ver en la lista. Le voy a dar una copia de este archivo. Entonces, escogimos 20 distritos, 20 clústeres. Entonces, el paso siguiente era escoger a 100 niños dentro de cada clúster. Aquí sí, el principio que vino desde el origen era ese muestreo aleatorio dentro de cada clúster, ¿no? Aunque el detalle exacto de cómo se hacía dependía de cada país y de sus marcos muestrales. En el caso de Perú, lo que se hizo fue elegir al azar, dentro de cada distrito, elegir al azar un punto de inicio. Si era una zona urbana, se dividía en manzanas y se escogía una manzana al azar. Y básicamente cubrías toda esa manzana y si te faltaban niños, seguías a la manzana contigua. Bueno, esa es la corte menor, que son los 2000 niños, digamos, de mayor interés. Pero también en cada uno de los países se decidió seguir, además de la corte menor, a una cohorte mayor. El diseño muestral es el mismo, son los mismos 20 clústeres, solo que en lugar de tocar la puerta y preguntar por un niño que tenga entre 6 y 18 meses, se preguntó por uno que tenga entre 7 y 8 años. ¿Cuál fue la lógica? Bueno,
Una razón es que en realidad la corte mayor te sirve como una especie de laboratorio de los cuestionarios que aplicábamos posteriormente a la corte menor. Otra forma de verlo es que es un grupo de control, porque estamos tratando de seguir a la corte menor a la misma edad que seguimos a la corte mayor. Si a la corte mayor le tomamos la foto a los 7, 8 años, cuando vamos a buscar a la corte menor unos años después, lo buscamos a la misma edad. Entonces es un grupo de control de cómo elegir a los chicos de esa misma comunidad en otras condiciones. ¿Cómo va ese proyecto? Porque si no, uno piensa que, no, ¿por qué no lo hicieron eso o el otro? Bueno, mayormente hay una razón de que por qué no hicimos. Ese es un proyecto sobre pobreza, sobre cómo entender la pobreza, los efectos de la pobreza, cómo sale o cómo hunde más en la pobreza. Entonces, si yo quería hacer ese tipo de estudio, pienso que ahora ustedes están en el grupo de investigadores en 2001, cuando estamos pensando cómo hacer eso. Hay dos tipos, básicamente, de estudios que se pueden hacer, ¿no? Un tipo como ENDES, que haces estudios transversales, o estudio longitudinal. ¿Cuáles son las diferencias entre esos dos tipos de estudio? ¿Cuáles son las ventajas, desventajas? Algunas cosas ya han sido mencionadas. Por ejemplo, nuestra familia en ronda 1 es lo mismo que una familia en ronda 2. ¿Cuál es la diferencia? Es la misma familia, se va a hacer diferente. Entonces, cuando uno hace un estudio que es como ENDES, ¿no? Haces un cross-seccional y está buscando familias que tienen niños menores de 5 años, eso tenía ese criterio, ¿no? Cuando haces en 4 años o el siguiente año como en Lima, va a ser familias, no las mismas familias, pero familias con las mismas características. Entonces podemos decir que familias que tienen niños menores de 5 años ahora son más ricos que antes. Si nosotros vemos que nuestras familias son más ricos, tenemos que tomar en cuenta que también, puede ser que es verdad, porque con el país se ha mejorado, pero también tenemos que tener en cuenta que no son los mismos criterios, ahora son familias mucho mayores. Hace que nosotros seleccionamos hacer un estudio longitudinal y no transversal, pero hay que saber las limitaciones de eso, ¿no? Bueno, transversal también te quitas del problema de mudanzas, porque sales para hacer 2000 y encuentras 2000. Nosotros salimos para hacer 2000 al inicio y la siguiente vez no tenemos 2000, ¿no? Eso hemos conversado, ¿no? Es un poco más rápido y más eficiente, mayormente por ese problema de los mudanzas. Sin embargo, el longitudinal te da opción de ver la exposición a algo. So, ustedes, algunos están interesados, por ejemplo, en el efecto de estimulación temprana. Entonces, conviene saber cuánto tiempo y poder reconstruir el tiempo que ese niño está expuesto a este beneficio, ¿no? Entonces, tenemos mucho más detalle de todo el tiempo que el niño está expuesto a esta intervención o a ese problema, ¿no? Tenemos, por ejemplo, toda la información de cada grado de educación de todos los niños, ¿no? Sabemos cuándo se fue al colegio o antes y en qué grado estaba, todo podemos reconstruir. Okay. Y la otra cosa es también que nos ayuda en hacer una encuesta que es larga, porque ya, como dice, tenemos relación con la familia. No una relación tan cerca de que es una intervención, eso tenemos que hacer siempre el balance entre la ética de no dejar a alguien que tiene una cosa mortal o encontramos con un accidente, algo así, decir, bueno, chao, hay que ver qué pasa con su accidente cuando regresamos. Eso no hacemos, tenemos que, somos humanos y también tenemos que seguir cierta ética, pero tratamos tampoco de no intervenir. Siempre tratamos de ver qué recursos locales podemos enchufar para este niño. Si ustedes van a ver esa encuesta desde el punto de vista de crecimiento y salud, la primera cosa que le va a pensar es que, ¿por qué no hicieron desde nacimiento? ¿No? Y había una razón. ¿Cuál es? Pensamos, ese es un estudio de pobreza. Si nosotros hemos querido, porque yo hago la parte de salud y nutrición y crecimiento, hubiera sido para mí mucho mejor si hubiéramos ingresado mujeres gestantes
y hubiéramos seguido, como hace otros estudios longitudinales. ¿Por qué no hicimos eso en nuestro estudio? Punto número 1 es que hay un caso de mortalidad cerca a las... bueno, hay un caso de abortos, ¿no? So, primero pierde antes de nacer, y segundo hay un caso de mortalidad alta que hubiera sido una nutrition, ¿no? Y hubiéramos tenido que ingresar mayor número. Yeah. Ese es un punto. Bueno, imagínate, ustedes están en Puquio, o en Bado, o algún sitio. ¿Cuánto tiempo vas a tener que esperar de que nace tus 100 niños? O nace 10 niños. Mucho tiempo, ¿no? Uno tendrá que estar ahí esperando, porque tú quieres tener al niño cuando recién nacido, ¿no? Entonces tiene que estar ahí esperando. No se puede hacer excepto en una zona más o menos de población grande, en una zona urbana. Entonces la gran mayoría, casi todos los estudios longitudinales de tipo de salud, está hecho en zonas urbanas y de nacimientos o muchas veces en hospitales. Pero eso no nos dice sobre pobreza. Nuestro punto no es el crecimiento, nuestro punto es entender la pobreza. Entonces tenemos que estar en una diversidad de sitios. Y si vamos a estar en una diversidad de sitios, lo tendría que sacrificar el punto de iniciar el proyecto con el nacimiento. Y decidimos de tener entre 6 y 18 meses. Que vamos a ver más tarde es un dolor de cabeza, pero eso es lo que tenemos que hacer porque es un estudio de pobreza y para estudiar pobreza necesitamos diversidad. No se puede estudiar pobreza en Lima. Tenemos que estudiarlo y ni siquiera en un pueblito o en Ayacucho o solamente en San Martín. Pero tiene que hacerlo en una diversidad de circunstancias. ¿Qué instrumentos hemos usado? Una de las cosas creo que es también interesante de niños de milenio y también subutilizado de niños de milenio es la diversidad de instrumentos que tenemos. Tenemos una encuesta sobre la comunidad que es bastante amplio, es probablemente más amplio y más completo que los otros países. Y están usando poco eso, ¿no? Pero eso sí es una fuente de información bastante interesante. Empezaron en ronda 1 con 80, hay los 20 distritos, ¿no? Pero hicimos 80 encuestas, pero ahora tenemos como 300, ¿no? Entonces es bastante, y se puede hacer la relación entre este niño y su comunidad. Hay mucha información sobre los servicios, todo en agricultura, el número de personas en que trabaja la gente, acceso, todo eso está. Entonces, vamos a hablar un poco de crecimiento. En términos de crecimiento, ¿por qué nos interesa el tema de crecimiento? Es algo que ocurre con todos. Entonces, ¿por qué está tanto de interés? Bueno, la razón es porque los efectos en largo plazo de ese niño que es gordo, y ese niño que es flaco, y ese niño que está con baja estatura y el otro, está en cierta manera ya determinado cuando el niño tiene pequeño. Está el crecimiento, sobre todo el crecimiento lineal, es decir, de altura, en los primeros 1000 días de la vida, se incluye el tiempo intrauterino, y los 2 años después, eso llega a 1008 días. Eso determina en cierta manera el salud y desarrollo en largo plazo. Y a nivel poblacional se puede usar la proporción de prevalencia de niños de baja estatura como una medida de capital humano. ¿Por qué? Porque los niños que tienen baja estatura no van a tener menos chance de desarrollarse, de hacer bien en colegio, tienen menos chance de ganar bien, su sueldo va a ser menor, su capacidad intelectual más tarde está menor. Entonces hay una serie de cosas que también marcan la población. Esa es una razón de verlo, ¿no? Porque demuestra una deprivación que ocurre en los primeros 2 años que se marca por la vida. También estamos interesados ahora en crecimiento porque estamos interesados en obesidad y sobrepeso, que es la segunda, anemia es el mayor problema nutricional y el segundo probablemente está la obesidad y sobrepeso en los niños y adultos, o el tercero en los niños y casi lo primero en los adultos.
Y eso es un problema no porque solamente de ser obeso, ¿no? Pero también por las consecuencias en términos de enfermedades crónicas en tiempo, diabetes, cardiovasculares, y que tiene un costo. Tiene un costo en términos de consecuencias económicas y de salud pública por la persona y también por el país. ¿Cómo hacemos? La talla hay que medir la echada en los niños hasta 2 años y como el niño está más corto, la variabilidad tiene que ser menor, tiene que ser cuidadosa. Un niño tiene que ser un metro. Si piensas en 1 centímetro en un niño que tiene 1 metro es un porcentaje de variabilidad de qué, de cuánto. 1 centímetro entre 1 metro va a ser 1%, ¿no? Más o menos 1%. Así nada, es poco. Cuando uno piensa que si yo mando mi resultado, mando mi muestra de sangre al laboratorio y regreso con un nivel de colesterol, algo así, vas a ser más o menos 5%. Entonces pedimos, no sé por qué, pero pedimos una exactitud en talla y peso que no pedimos en otras cosas. Aunque también, cuando usted ahorita, por ejemplo, habiendo dormido la noche, son probablemente hasta 2 centímetros más largos que al fin de día cuando te encogen. ¿Por qué? Por los espaldas. No estamos un palo rígido, ¿no? Entonces hay variabilidad. Hay un señor que hizo medidas todos los días a su niño, todos los días, y se da cuenta de después de ir a una fiesta y bailar toda la noche ha perdido 2 centímetros. Entonces, tampoco no es totalmente fija, ¿no? Hacemos acá, por ejemplo, o hacemos a los hijos de un colegio. Lo vamos a encontrar si son diferentes edades y también todos tienen diferentes pesos y tallas, ¿no? Porque no somos todos los mismos. Y jamás lo vamos a hacer, vamos a ser muy aburridos si estamos los mismos también, ¿no? Pero, y una población totalmente sana, lo vas a tener algunos que son fuera de este rango, pero debe ser poco. No debe ser menor de esto, no debe ser menor de 2.1%. 2.1 más 2.1 es 4.2, más lo menor de 3 sale 5%. Y acá entonces son 95% está en esta curva de frecuencia, ¿no? Ustedes conocen, esta es la curva Gaussian, ¿no? De la frecuencia normal. Okay, so esperamos de que siempre va a ser algunos. La nueva, no sé si ustedes han visto en la televisión, pero la nueva jefa del banco de no sé qué en Estados Unidos, pero top, es una mujer que es de ese tamaño, pero súper inteligente. No es que todo el mundo que está chato no son inteligentes, ¿no? Pero no debe ser más que 2%. Entonces, cuando uno tiene 10%, no sabes quién debe estar y quién no debe estar. Pero 8 no debe estar ahí y 2 permitido. Pero no sabemos quién. Entonces, sabemos de que hay por lo menos 8 personas de esas 10 que no llegan a su potencial. Porque lo que queremos es que cada uno va a la potencial genética que viene de sus padres. Y los niños peruanos no nacen con la talla, nacen con un déficit de talla. No nacen en cero, nacen con un déficit.